Bien, para poder poner el frontón. El frontón, su nivel sería el nivel superior de la cadena. Se hace con un muro, muy parecido a la tabiquería. De hecho, podríamos tomar la tabiquería y duplicarla y cambiarle el nombre. ¿Ya? Entonces, hay que estar, como se muestra acá, en el nivel superior de la cadena. Ahí fue donde se creó el techo. El nivel superior de la cadena. Bien, voy a muro estructural y voy a duplicar el tabique, que es de madera y yeso cartón. Como tiene las mismas características, o casi las mismas características, lo vamos a duplicar. Hay que estar en el nivel superior de la cadena. Sí, entonces hay que editar tipo. Muro estructural. Editar tipo. Duplicar. Entonces este va a ser un frontón de siding. Bien, como los muros tienen la configuración por capas superficiales, bueno, la estructura de madera la vamos a dejar tal cual. Va a ser un palo de 2x2, por decirlo así, la estructura del frontón. Y solo a un lado tenemos que poner el seating. El seating va solo a un lado. Entonces vamos a establecer que sea la cara exterior el que lleve el seating. Para eso voy a eliminar o suprimir, como dice acá, lo que es el tablero de yeso cartón que está al interior. Con el botón suprimir, después de haberlo seleccionado o pinchado al menos, eliminé esta capa interior. Bien, voy a cambiar el material exterior. Sigue siendo igual, claro. Voy a pinchar los materiales. Voy a crear el seating porque no existe. Entonces, recuerden que para crear el nuevo material se pincha la esfera que tiene el más azul en la parte inferior de la ventana de selección y configuración de materiales. Se pincha crear material nuevo. Aparece un material por defecto con un nombre también por defecto que dice por defecto nuevo material. Botón derecho del mouse sobre él, le cambiamos el nombre. Le vamos a poner seating y vamos a configurar primero cómo se va a visualizar en las elevaciones y en el corte. Para eso, aquí en el patrón de superficie vamos a seleccionar y vamos a elegir líneas horizontal. Sí, creo que es eso. La horizontal. Entonces eso va a representar los seatings, ¿cierto? La línea horizontal. Horizontal. Bien. Le digo aceptar. Sí, puede ser por la resolución de la pantalla. Pero si dice horizontal está bien.
Bien, y el patrón de corte. Bien, usemos el típico de diagonal abajo 1.5 milímetros. El patrón de corte es con la textura que se va a mostrar cuando se corte. Diagonal abajo 1.5. Bien, aceptar. Y ahora la textura. Para eso uno va a aspecto. Aquí en imagen uno pincha. No hay ninguna imagen seleccionada, por eso se ve ese recuadro en blanco. Busco el seeding. Ahí está. El seeding light. Lo vuelvo a elegir en el relieve. Ya. Y en relieve. Bien. Lo acepto. Y el espesor. Dame un segundo, voy a seguir. Ese va a ser el espesor. Bien, ahí está la configuración del siding. ¿La textura queda igual? Queda igual, va a ser también de madera, ¿sí? La misma madera, el mismo espesor. Bien, recuerden que el siding está como cara exterior. Este muro tiene un espesor distinto al espesor de la cadena. Entonces lo que hay que lograr es que quede al ras con la cara exterior de la cadena. Bueno, ahí lo vamos a ver cómo se hace. Bien, se acepta. Y se acepta. Bien, frontones van al lado derecho en este muro y en la parte inferior. Entonces acá, por ejemplo, la disposición que debería tener el frontón es que su cara exterior coincida con el lado exterior también de la cadena, que queden a ras. Entonces acá, bueno, recuerden que los muros se trazan por altura, siempre, altura. Si dice profundidad, ahí les va a generar un error, va a aparecer un mensaje de error. Bueno, aquí me aparece que no está conectada, pero lo vamos a conectar. Recuerden que acá el nivel de base debería decir nivel superior de la cadena, de fase base 0. De restricción superior dice no conectada. ¿Ya? ¿Por qué no aparece una opción? Porque no hay ningún otro nivel más arriba del nivel superior de la cadena. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es aquí en la altura poner 3. ¿Sí? Ahí ya le salió por default que estaba en 0. A mí sí. ¿Fase de base? ¿Usted lo cambió? A mí me apareció en 0. Entonces cámbialo, por eso les digo, confirmen las condiciones, porque a veces no ocurren como se muestran aquí en la proyección. Tiene que ser nivel superior de cadena, de fase de base 0. Altura desconectada 3. ¿Por qué estoy poniendo esa condición? Porque no hay un nivel más arriba del nivel superior de cadena. ¿Ahora por eso? Bien, entonces ahora lo que tengo que cambiar es el método del trazo. Entonces acá, donde nosotros en algún momento configuramos que todos los muros se trazaran por el eje, en este caso tengo que cambiar la condición. Entonces, claro, debería ser cara acabado exterior. Exterior.
No exterior, porque recuerden, el seeding tiene que quedar alineado a la cara exterior de la cadena. Entonces el acabado es el seeding. Entonces, cara acabado exterior. Y ahí puedo pinchar el vértice del pilar y después el otro vértice. Recuerden escapar. Pinché, fíjense ahí. Ese es el frontón. Entonces puse acabado cara exterior y tracé en función de la línea exterior de la cadena. O sea, la línea del lado derecho. Esto quiere decir que si lo veo en 3D y lo miro acá, ¿Dónde saca los espesores, claro, los espesores molestan, así que recuerden quitarlo. Una forma rápida aquí arriba, ahí aparece el icono. Es 3 metros, claro, queda más alto. No, arriba, es una barra que está arriba. Es una barra como de acceso rápido. De hecho, ahí está el 3D para acceso rápido. Está como para acotar acceso rápido. Bien, entonces aquí en el 3D hay que confirmar que el seeding esté hacia afuera. Bien, llama la atención porque sobrepasa el techo. Pero... No, para abajo no debería. Porque su restricción base es el nivel superior de la cadena, no puede pasar hacia abajo. Entonces ahora lo que hago es aplicar un comando de corte que corte en función del techo, según la forma del techo. Entonces para eso, fíjense que esté la flecha. Recuerden que si no aparece la flecha son doble escape. Pinchen el frontón. Los elementos más seguros es seleccionarlos en la orilla. Ahí cuando se destacan en azul uno los puede pinchar. Cuando uno pincha el muro en 3D aparece esta opción: enlazar parte superior. Entonces, al seleccionar enlazar parte superior, después yo tendría que seleccionar a qué lo quiero enlazar este muro. ¿A qué se necesita enlazar? Y se va a enlazar en función del techo. O sea, pincho este botón y después pincho la cubierta y debería cortarse. Entonces, si la cubierta cambia, por ejemplo, su porcentaje de inclinación o cambia la altura, el frontón también, ¿cierto?, se va a modificar en función de la forma del techo. ¿Ya? Entonces, se pincha enlazar parte superior. Ahora selecciono el techo y ahí se cortó. Un par de escapes para que quede cualquier parte del techo. Pero el techo, recuerden que los elementos son las orillas. Entonces ahí quedó el frontón. ¿Sí? Se pincha el muro. Ahí voy a volver atrás. Ahí. Se selecciona el muro. Recuerden que los elementos son las orillas. Es más efectivo seleccionarlo. Cuando uno lo selecciona, en la parte superior aparece la opción enlazar parte superior. También se podría enlazar la base, pero en este caso lo que queremos es enlazar en la parte superior de este muro. Y como se quiere enlazar al techo, se pincha ese botón y después se pincha el techo. Recuerden, el techo, más seguro seleccionarlo en su orilla, en su arista. Entonces, pincho y después pincho el techo. Dos escapes y queda formalizado. Bien, voy a hacer el otro. Podría haberlo hecho los dos al tiro, pero voy a hacerlo otra vez para repetir. Entonces voy al nivel superior de la cadena. Voy acá abajo. El muro, este muro ya está configurado. Entonces no hay que volver a configurarlo, solamente lo selecciono. Me fijo que está ahí dentro, ¿cierto?, de los elementos del tipo que quiero elegir, que sería el frontón. Y lo trazo. Entonces aquí puede ocurrir un problema. Claro, aquí me ocurre el problema. Como estoy trazando en función de la cara exterior,
si se dan cuenta, si parto desde izquierda a derecha, el muro me va a quedar más allá de la cadena y además me va a quedar el seating mirando hacia la casa. Lo voy a trazar igual. No está bien porque debería haberlo trazado de derecha a izquierda. Pero voy a mostrar cómo uno puede solucionar en el caso que tenga el problema. Por ejemplo, si lo tracé mal, aquí hay dos problemáticas. La primera es que el seating ahora está mirando hacia adentro. Y lo otro es que si me acerco acá, ¿Eso fue porque lo tiró de izquierda a derecha? claro, estoy pasado, o sea, está en el aire. Para poder arreglarlo, no lo voy a borrar, solamente voy a ir nuevamente al nivel, voy a pinchar el frontón y voy a intercambiar el sentido. Puede ser con el espacio, pero como icono está en la flecha. El espacio es válido, es cierto que el espacio gira cosas, pero el icono está también disponible. Lo haces con el icono para que lo puedan visualizar. Ahí. Entonces aquí lo que hice es invertir las caras y el criterio de trazado. Entonces si voy al 3D, ahí se puede ver. Si en alguna situación ven que el corte que se hace no queda bien, es porque parte del seating, por ejemplo aquí en un vértice, se mete dentro de la estructura del techo. No puede ocurrir eso, porque si por ejemplo, este muro llegara más acá, este vértice generaría un error. O sea, no puede quedar el vértice o la esquina del muro dentro de la estructura del techo. Se tiene que trazar de derecha a izquierda. Exacto. O sea, puede trazar de izquierda a derecha, después uno cambia nomás con el espacio o con la flecha. Me faltaría solamente cortarlo, lo pincho primero, enlazar parte superior y selecciono el techo. Lo del escape, pica. Bien, ahora sí la casa está determinada. No es casa base. Hola, Emilia. Bien, entonces ahora faltaría formalizar este proyecto y llevarlo a un formato, acotarlo, generar toda la información literal. Bueno, nosotros ya habíamos... Es un pilar que puso mal a lo mejor. Bórralo, que lo borre. Hay que borrarlo, se pincha y se borra. Estaba viendo el partido en la casa. Se borra, no, se borra. Se pincha y se borra. Listo. Bien. Entonces, bueno, vamos a empezar a ingresar la información literal del plano, lo que son las cotas, la indicación de los ejes estructurales, bueno, el área ya están, hacer un par de cortes, corte longitudinal y uno transversal, y después llevarlo al plano con una escala, ¿ya? Y que quede lo más formal posible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner los ejes estructurales. Para poner los ejes estructurales, de los muros estructurales, vamos a estructura y por allá al final está el parámetro rejilla. Esto es la planta, tiene que ser la planta del primer piso. En primer piso. Entonces se pincha rejilla. Bien, hay que configurar un parámetro antes de trazar la rejilla. Esa es la que aparece por defecto a ustedes también. Rejilla burbuja 6.5. Ya, ok, está bien. Entonces, editemos el tipo. Y lo único que le faltaría a esta rejilla es que la burbuja, donde aparece el número o la letra, se active en los dos lados. Y aceptar.
¿Cómo fue, profe? Sí. ¿Dónde está la región? ¿Tiene estructura? Falta que Bien. Lo que acabo de activar es que el símbolo aparezca también en el otro extremo, porque si no saldría en un solo lado. ¿Ya? Bien, lo acepto. Bueno, antes de poner todos estos elementos, conviene cambiar la escala para poder ver la proporción con lo cual uno está generando la disposición de estos elementos literales. La escala de este proyecto debería ser escala 1:50. Entonces fíjense que este es 1:50. ¿Ya? Una vez que ya confirmamos que está a escala 1:50, ponemos los ejes. Bueno, esto es como el AutoCAD, ¿cierto? Que tiene esta herramienta de punto final y también tiene este cuento del AutoTrack, que es como para poder establecer la alineación desde un punto de referencia importante, en este caso sería el eje del muro. Entonces, pincho aquí y ya estaría proyectando el primer eje. Ahí. Bien, se pueden estirar después. Si es que no me alcanza el espacio para las cotas, por ejemplo, se pueden estirar. Se mueve el mouse, ¿no? O sea, hago un clic para empezar, muevo el mouse y un clic para finalizar. Bien, voy a poner otra rejilla más en el otro eje y voy a seguir las mismas líneas de referencia. Ahí me muestra. Si yo respeto la línea de referencia del eje, la horizontal, y la línea de referencia vertical que se enlaza con el eje anterior, me van a quedar alineados. Bueno, automáticamente aparece el número 2. Y ahí me apareció el símbolo de alineación con el de arriba. Entonces ahí obtengo la alineación. Dame un segundo, voy a seguir. Voy a seguir. Pincho aquí y pincho ahí. Sí, voy a seguir. Es un clic nomás, no hay que dejar el botón apretado. Es un clic para empezar y un clic para finalizar. Bien, acá, en este caso, voy a poner letras. Bien, establezco uno primero. Después, como todos los elementos, ¿cierto? Se pueden editar, se seleccionan y después se pinchan. Ahí ya estaría la letra A. Voy a generar el otro. Recuerden que... ¿Cuánto es eso, profe? 33. Ahí está. Bueno, al poner una letra o un número distinto, el Revit automáticamente pone el correlativo. Entonces ahí puse A y automáticamente reconoció que el que sigue es B. Voy a generar el último y ya tendría el C. Bien, escapo y ahí estaría. Bien, ¿qué puede pasar, por ejemplo? Bueno, no dejen el botón apretado. El Revit traza... ¿El largo? Sí, ahí no. Por ahí. Ahora editarla, ¿qué es? Se escapa, se pincha una vez, se pincha otra vez para el texto. No, pero hay que tratar de no pinchar en... Porque se pueden estirar. Yo lo pincho y si tomo este punto que aparece entre la línea y la circunferencia, se pueden estirar. Y como fueron creados alineados, dos veces. Y como se selecciona, selecciónenlo así, seguro para no pinchar un punto, selecciónenlo así. Y después pinchan la letra. No, no. Uno cambia la primera y después el Revit reconoce cuál viene a continuación.
Bien. Ahora, como ya estamos trazando este tipo de elementos, vamos a trazar dos cortes. Bueno, uno solamente traza los cortes y el Revit se encarga de generar el detallamiento del corte. Entonces vamos a trazar dos cortes, uno horizontal y otro vertical, y para eso tenemos que ir a la cinta superior vista, y ahí está sección. Vista y sección. Vista y sección. Bien, en vista y sección, quiero ver cómo está configurado, no hagan nada todavía. Ya. Vamos a cambiar algunas cosas. Ya, fíjense acá. Cuando trazo el corte, aparece el típico símbolo de corte. Y cuando lo extiendo, el final aparece una línea gruesa. Que normalmente en los planos nosotros vemos los símbolos, el mismo, ¿cierto? A los dos extremos. El mismo símbolo que indica la marca del corte y dónde está el corte. Y en este caso el Revit por defecto no los muestra a los dos lados. Igual que lo que pasaba en el eje, que solamente mostraba un globo, ¿cierto? Donde se mostraba el número, la letra del eje. Entonces, para poder activarlo en los dos lados, una vez que pincharon sección, pinchen editar tipo. No lo tracen, no lo tracen. Editar tipo. Bueno, acá la etiqueta de la sección me dice que el extremo inicial de sección es un rellenado y el extremo final no alcanza a leerse, pero ahí es donde uno... Claro, o sea, la idea es que los dos lados sean iguales. Entonces, para poder igualarlo, hay que pinchar aquí donde aparece como la descripción y vamos a ver nuevamente el botón. ¿Sí? Bien, entonces se pincha el botón de los tres puntos. De aquí es donde yo configuro qué se va a ver al inicio y qué se va a ver al final. Entonces, al final debería verse lo mismo que en el inicio. Entonces, cambio la opción de final, que sería extremo inicial de sección rellenado. Extremo inicial de sección rellenado. Ahí en la sección final. ¿La última? No, la sección extremo final. Sección final de la sección. Extremo final de la sección. Bien, le digo aceptar y aceptar. Y si ahora trazo el corte, vamos a tratar de tomar las puertas interiores para poder acotarlo. Ahí ya se puede ver que, ¿sí? Ahí se puede ver que el corte ya se genera con los símbolos en los dos extremos. Cuando pinchen y hagan el segundo clic, bueno, también se puede después manipular la extensión del corte. Al hacer el clic, se van a dar cuenta que, bueno, hay varias cosas que destacar acá. Al pinchar de izquierda a derecha, el Revit mira hacia arriba, mira hacia las puertas, ¿ya? Si yo quisiera invertir el corte, lo invierto con ese símbolo, ¿ya?
el símbolo este de cambiar de lado, por decirlo así. Lo otro es que si yo quiero reducir la profundidad de vista del corte, uno puede tomar estos dos triángulos azules y limitar la profundidad del corte. Bueno, en este caso, lo ideal es que se vea completo, ¿cierto? Toda la casa, los detalles, ¿cierto? En profundidad. Lo otro es que si yo no quisiera mostrar todo el ancho de la casa, también podría limitar el ancho de lo que se ve. Entonces, la línea segmentada celeste lo que hace es indicar qué es lo que se estaría visualizando en el plano. Y también llama la atención que cuando uno hace un corte le pone una letra o un número. ¿Lo tiró en cualquier parte? Por ahí, la idea es ver las puertas interiores, para en el corte acotar las puertas interiores e indicarlas quizás, porque no se pueden acotar las puertas interiores desde la fachada, desde la elevación. Entonces, como quizás tienen otra altura, le voy a poner una cota en el corte. Entonces acá no se ve el número, que debería estar aquí, y tampoco se ve el dato de aquí abajo. El dato de arriba sería la marca del corte, o sea, corte A, por ejemplo. Y abajo debería decir en qué lámina está el corte. ¿Por qué no aparece? Porque todavía esta planta o el corte no están en un plano. Cuando yo formalice esto llevando la planta, por ejemplo, al plano 1, y después el corte lo pongo en el plano 2, ¿ya? Ahí se van a llenar esos datos. Eso lo llena solo el Revit. O sea, no es como uno cuando lo hace en el AutoCAD, uno le pone una letra, esa letra la pone en el Revit, y después abajo uno le dice en qué plano está el corte. Aquí no, aquí es todo automático. Bien, solamente uno traza el corte, listo. Vamos a trazar el otro. Y también vamos a tratar de tomar al menos esa puerta interior. Bueno, aquí lo tracé al revés. Lo tracé al revés. Entonces recuerden que para cambiar este botón, ahí lo cambio. Y voy a limitar un poco la profundidad de vista. Ahí. Listo. Entonces ya están los dos cortes establecidos. ¿Dónde los puedo ver? Para poder ver los cortes, aquí en el navegador de proyecto se activó en secciones las dos secciones, la sección 1 y la sección 2. Entonces si hago doble clic en la sección 1, Profe, ¿qué hace eso como una línea punteada? limitar, ¿cierto?, lo que se va a ver en el corte. ¿Y eso hay que cortar? No, porque por defecto lo hace bien. Al menos que uno quiera reducirlo, ahí lo tiene que manipular. Bien, fui al navegador de proyecto y estoy en la sección 1. Entonces aquí puedo ver el corte y aquí estoy visualizando lo que quería demostrar, por ejemplo, las puertas interiores. Después voy a poner la cota del cielo raso también, que también es una cota que no se puede acotar en las elevaciones porque quedan ocultas. Por si tuviera las cerchas, se verían las cerchas y todo. Puedo acotar, por ejemplo, la pendiente del techo y todo. Entonces, ahí están los cortes. Lo único que faltaría es configurarlo. O sea, la escala de este corte aparece en 1:50, eso está bien. Bueno, por lo general, los cortes asumen la escala de la planta. De como la planta estaba en 1:50, el corte se generó en 1:50. Lo que también voy a hacer acá es aumentar el nivel de detalle. Al aumentar el nivel de detalle se pueden ver muchos más detalles, por ejemplo, los elementos de las ventanas y de las puertas. Alto no da. Ahí. Bien, este corte tiene algunos datos que no deberían mostrarse. Por ejemplo, los niveles que nosotros creamos para poder disponer, ¿cierto?, cada uno de los elementos. Estos son para el usuario. Estos no deberían mostrarse. Entonces, para poder ocultarlo, hagamos lo siguiente. Pinchen uno de ellos. Botón derecho sobre él. Ocultar en vista. Categoría. Categoría quiere decir que va a ocultar en esta vista todos los que forman parte de esa categoría. Si yo selecciono elementos, solamente ocultaría el que estoy seleccionando. ¿Ya? Y como quiero ocultar todos los niveles, selecciono categoría. Y ahí no están. Y por ejemplo, si los quiero volver a hacer visibles, en la parte inferior, bueno, por el proyector tengo que estar reduciendo la ventana.
en la parte inferior está esa ampolleta. Con esa ampolleta, uno al pincharla puede visualizar todo lo que está oculto. Pero no quiere decir que eso se va a imprimir, solamente me sirve para, repito, visualizar lo que tengo oculto. Si quiero hacer algo nuevamente visible, por ejemplo, oculté el techo porque me molestaba para algo y ahora necesito hacerlo visible para la impresión, para llevarlo al plano, uno se pincha el elemento, en este caso el nivel, botón derecho, mostrar en vista, categoría. Pincho la ampolleta para salir de este ambiente y nuevamente se hace visible. ¿Ya? Bueno, hay que dejarlo oculto. Ocultar en vista, categoría. Correcto. Ocultar en vista, categoría, claro. Hay que dejarlo oculto, hay que dejarlo oculto. Bien, esta indicación de corte, que es el otro corte, también hay que ocultarlo. Lo selecciono, botón secundario, categoría. Bien, ¿qué es este recuadro? ¿Qué es este recuadro? Este recuadro que está encerrando el corte. Este recuadro es, bueno, los que se manejan un poco con el AutoCAD, es el viewport. O sea, eso quiere decir que si yo llevo esto al plano, esos son los límites de lo que va a llegar al plano. Por ejemplo, esto se puede manipular. Si yo lo reduzco así, eso es lo que llegaría al plano. O sea, este recuadro, reitero, es lo que va a llegar al plano. Entonces, si yo quiero ajustar... ¿La configuración como en AutoCAD? No, porque ya está la escala y lo que hago es limitarlo, modificando, ¿cierto?, el recuadro. Entonces no es tan complejo como el AutoCAD. Yo solamente cambio la escala y si hay alguna cota, se ajusta la escala, la cota. Bien, volvamos a... falta el otro corte. Profe, ¿cómo era eso del viewport? Que no caché. Se pincha. Que no me aparece el cuadro. Debería aparecer, si está en el corte aparece. Bien, entonces, en esta vista, voy a seguir. Hay que hacer lo mismo, o sea, pincho los niveles, ocultar en vista, categoría, y el otro corte también lo oculto. Bien, ahí limpié el corte. Este corte, bueno, le faltan las cotas de nivel, pero ya en escala y en calidad gráfica y información gráfica, estaría listo para llegar al plano. ¿Y las cotas y todo eso? Eso lo vamos a ver al tiro. Primero veamos, ¿cierto?, cómo se limpian y después vamos a acotar. Bien, aprovechando ese concepto, vamos al primer piso. ¿Sí? Bien, el primer piso, así como los cortes, también debería tener un recuadro. Un recuadro para poder establecer qué es lo que va a llegar al plano. Un viewport. De hecho, aquí el concepto es al revés, porque uno en el AutoCAD después hace los viewports. Aquí no, lo que hace uno antes de armar el plano es hacer los viewports. Entonces, para generar el viewport, bueno, no sé, se llama recorte de vista en realidad. Se activan estas dos opciones. No tienen que tener nada seleccionado. Eso es para poder ver las características de la planta. ¿Seleccionan, profe? Bien, entonces, con estas tres opciones se van a dar cuenta que, bueno, si están muy cerca de la casa, lo más probable es que van a tener que alejarse para poder ver la ventana. Y eso quiere decir que si yo no lo hubiese configurado, todo eso hubiese usado la planta en el plano. Entonces, no me hubiese dejado poner más cosas en el plano.
Entonces, ¿cómo lo puedo ajustar? Solamente lo pincho y bueno, el de más adentro es el que vale. El de más afuera, después voy a hacer referencia a de qué se trata, pero por el momento, el de adentro es el que yo debería ajustar al tamaño de la planta. Ahí. Bien, no es necesario quitar las opciones. Que esté visible no genera ningún problema. ¿Cuál? Que esté visible el recuadro. De hecho, cuando uno imprime, no se ve. Por defecto no se ve. Bien, vamos a hacer lo mismo en las elevaciones. Vamos a los alzados. ¿Y eso no queda configurado para todo? No. Uno tiene que hacerlo, porque si se dan cuenta aquí en las elevaciones, no se ve. Profe, ahí en el viewer hay dos cuadros. Sí. Cuando uno no lo selecciona sale, o sea, sale solo uno, pero Pero cuando lo eliges sale dos. Claro, el de más adentro es para determinar lo que va a encerrar el dibujo. El de más afuera son los textos o cotas. Texto o cota. Por eso quizás lo quiero explicar ya cuando estemos en la situación. Ah, ya. Entonces, voy a poner una 50 esta elevación. Voy a ocultar estos elementos. ¿Cuál está ahí? El corte que se ve acá también lo voy a ocultar. Y aquí estoy en el alzado este. En todo el alzado. Bueno, quizás sea una problemática porque lo tengo que hacer en cada uno. A mí me faltó algo al tan maravilloso. Sí, porque podría salir una opción de aplicarlo a todos los alzados. Bien, entonces voy al norte. Pero también aquí tengo que establecer la zona que va a llegar al plano. Para eso, el mismo proceso que en la planta. Exacto. En el grupo de extensión, selecciono recortar vista, región de recorte visible y recorte de anotación. Entonces selecciono los tres parámetros. Pero aparece justo, claro. ¿Está ¿Pero se bien? gustan los cuadros? En este norte. Sí. Voy al norte, elevación norte, cambio la escala. Aumento el nivel de detalle. ¿Qué escala? 1.50. Oculto los niveles. ¿A todos los alzados? ¿Sí? Hago visible el viewport. Voy a la elevación oeste. Todo 1.50. ¿Sí? Profe, si me sale el corte también lo oculto. Sí, Cuando también. cambio de 1.50 aparece el corte. Sí, cámbialo, o sea, oculto. Bien, ahí está bien. Bien, ahora sí tocarían las cotas. Ya está todo ordenado. Tenemos con la escala la planta, las elevaciones, también limpio, que no se vea esa información que es para el desarrollo. Bueno, si en algún momento tienen que trabajar con los niveles, recuerden que la ampolleta aquí abajo se activa, me permite ver lo que está oculto, y ahí puedo nuevamente hacer botón derecho sobre esos elementos ocultos y la opción es mostrar en vista. Y ahí los vuelvo a hacer visibles. De hecho, esto también sirve para el 3D. En el caso de que, por ejemplo, ya la caja de sección no me sirva, también podría, por ejemplo, elegir todos los muros, ahí, botón derecho,
ocultar en vista la categoría, por ejemplo. Bueno, aquí ustedes los tabiques. Ahí voy a ocultar otra vez. Eso. Ocultar en vista la categoría. Ahí oculté ¿Puedo volver atrás? la ampolleta. Selecciona. Vuelvo a pinchar, botón derecho, mostrar en vista, categoría. Y quito la ampolleta. Bueno. Andamos bacanes. Oye, pero. Bueno, yo no quisiera un gol, pero no. Dale, vas a andar en el Montechano. Bien, entonces, ahora, como les decía, vamos a empezar a acotar. Voy al primer piso. Me voy a acercar acá para empezar las cotas. Hay que hacer una pequeña, el primer piso, claro. Hay que hacer una pequeña configuración. Bueno, el Revit acota igual que el AutoCAD. No tiene ninguna diferencia. Quizás alguien que tuvo clases conmigo, vimos ArchiCAD, y se acuerda quizás algo de que el ArchiCAD acotaba solo los proyectos. O sea, uno terminaba el proyecto y le pedía al programa que acotara y acotaba solo. O sea, bueno, aquí no. Aquí acota igual que el AutoCAD. Entonces, para poder acotar, es uno por uno. Entonces, anotar. Bueno, aquí nosotros vamos a usar estas dos herramientas. Bueno, cuando son líneas inclinadas, alineadas, cuando son líneas horizontales o verticales, lineal, angular para los ángulos y así. En el caso de la casa, bueno, como todo es ortogonal, solamente sería con esta. El techo tenemos que acotarla con cota dependiente, pero hay que configurarla. Y la elevación y los cortes tenemos que acotarlas con cota de elevación. ¿Ya? Entonces, como estamos en la planta, va a ser lineal. Y como les decía, hay que hacer una configuración, una pequeña configuración. Vayan a editar tipo, una vez que pincharon lineal. Y aquí en las opciones hay un punto que hace referencia a la línea de extensión de la cota. Las cotas en arquitectura no se proyectan hasta lo que se está acotando, no lo tocan. De hecho, son distantes. Entonces, para quitarle esa condición de que la cota se proyecte hasta el elemento que está acotando, en la opción gráficos, busquen ahí control de línea de referencia y cambien la opción a fijo a la línea de cota. Eso quiere decir que no se va a proyectar hacia el elemento que se está acotando y va a quedar pegada con la línea de cota. Bien, vamos a ver si funciona. Entonces le digo aceptar. Y esa es la única configuración. No es como en AutoCAD que uno tiene que hacer una serie de configuraciones. Aquí no. Pincha. Eso sí que hay que entender que el Revit, para poder acotar, necesita que exista algo. ¿Por qué digo eso? Porque si yo quiero acotar aquí en el espacio, la nada, no me deja. Puedo hacer 1000 clics y no lo va a acotar. O sea, el Revit, forzadamente, pide que si yo quiero acotar algo, tiene que existir eso, esa instancia. Bien, pueden pinchar un punto, después el otro punto. Bien, tienen que esperar. El Revit también hay que tener un poco de paciencia. Me imagino que varios se dieron cuenta que cuando uno busca los puntos específicos hay que esperar un poco. Por ejemplo, aquí también, no puedo llegar y pinchar. Tengo que sobreponer el mouse al vértice y que me diga, por ejemplo, qué es lo que estoy acotando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa cota va a quedar asociada a ese elemento. En ese caso, si yo cambio el vano, va a cambiar también la cota. Bueno, aquí como centramos la ventana a la habitación, quedó con algunos decimales. Hay que ir poniendo uno por uno. Uno ¿Da lo por mismo el orden?
No, hay cierto que la norma de arquitectura indica que son 3 líneas de cota mínimo y que el orden es de lleno a vano. Bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora. Trazando el acotado. Entonces, si se fijan acá es de lleno a vano, el ancho al vano, de lleno a, o sea, de vano a vano, el ancho al vano, así. Esa es la primera línea de cota. Al vano, a donde comienza el vano y a donde termina. Exacto. O sea, de la esquina a la ventana, el ancho de la ventana, la distancia entre las ventanas. Recuerden, hay que esperar que diga que están acotando, si no va a quedar mal. Quizás esa es una de las partes que no está tan potenciado en el programa. No dice muro, no dice ventana. No, está bien, muro, porque el vano pertenece al muro. ¿Sí? Bien, para poder finalizar el trazo, pinchen, bueno, alineen primero una distancia No me da la misma medida. y pinchen nada. Ahí va a terminar el acotado. Un par de escapes y queda formalizado. Si no tengo la misma medida. No importa, no importa. Estamos viendo el proceso. Bien, la siguiente línea de cota es lo mismo. Recuerden que siempre y cuando uno tenga que acotar, ya sea vertical o horizontal, bien, aquí el Revit igual tiene una cosa interesante que el AutoCAD no lo tiene. Pero aquí, por ejemplo, ahora estoy agotando la de acá, la de la derecha, y me sale como faltando 100 para allá. ¿Está bien? Está bien. Bueno, aquí estoy terminando las 3 líneas de cota. Recuerden que en la norma de arquitectura me piden mínimo 3 líneas de cota. Entonces estoy poniendo la de lleno a lleno, ya la total. Y hay un parámetro que, bueno, a veces se activa y a veces no, pero aquí se está activando bien, que es el espacio entre la primera y segunda cota. Cuando yo muevo el mouse, se magnetiza donde debería ir la segunda línea de cota. Entonces pincho en la nada para terminar el trazo. La tercera línea de cota deberían ser los ejes. Entonces voy a acotar los ejes, que sería ahí la intersección, esa intersección y esa intersección. Ahí nuevamente me muestra el espacio entre cotas y le hago. Son las intersecciones. Tienen que pinchar justo la intersección de los dos ejes, o si no, no los va a dejar acotar los ejes. Los ejes del muro. Un muro estructural. Bien, aquí el símbolo del corte está metido con las cotas. ¿Cómo separamos, por ejemplo, ya están fumando? Entonces ahí lo puedo estirar. ¿Perdón? Los ejes también, lo mismo. Se toma y se van a mover los 3. Y abajo tiene fumador. ¿Profe, se pueden mover esas cotas? Sí, sí. Se toman y se mueven. O sea, doble escape para que aparezca la flecha. Se pueden pinchar y ahí aparece el símbolo de movimiento. Claro, ahí pierde la condición esta de que muestre la distancia entre cotas, sí. Entonces que hay que tratar de hacerlo bien al tiro. ¿Por qué antes le quedó 5 arriba, profe? ¿Perdón? Sí, bueno, voy a acotar el lado izquierdo ahora. Es lo mismo. Entonces, pongo lineal. Recuerden esperar un poco.
Ahí que les diga qué es lo que están acotando. Ahí me apareció muro. Aquí muro otra vez. Y ahí. Ahora ¿Cómo le cambia la dirección, profe? cambia solo en función de lo que uno está acotando. Si coto algo que está vertical, va a quedar la cota vertical. Bueno, aquí no me está mostrando el espacio entre cotas, así que clic nomás. Después la intersección de los ejes. Ahí sí apareció. No aparece la distancia ahora estimada. Sí, a veces puede que no aparezca, pero después va a aparecer la que sigue. ¿Sí? ¿Sí? ¿Primero eran los vanos, después? Después se llama parcial en la segunda cota, es de lleno a lleno. O sea, de esquina a esquina. Y después de eje, Sí. por ejemplo, pero si en esa muralla no hay un eje, pero está en la otra, en el otro costado de la casa. Porque yo estoy acotando el clavo, pero acá hay una muralla. ¿Es igual? Sí, también. Ya. ¿Qué significa el candadito que tiene? Que están enlazados los elementos que se están acotando. Ah, Bien, estas cotas son básicas. Recuerden, son mínimo 3, ahí están las 3. Entonces, bueno, faltarían en sí, faltarían las cotas de los muros interiores, de los tabiques, que también podríamos haberlo puesto afuera. Pero es repetitivo el proceso, o sea, es como el AutoCAD. Se pinchan los vértices, lo que aquí hay que fijarse nomás es esperar que el Revit les diga qué es lo que va a acotar y ahí hacerle el clic. Bien, no más que eso. Vamos a la elevación este. ¿Sí?
Bien. En la elevación bueno, esto lo vamos a hacer en todas las elevaciones y en los cortes. En la elevación voy a poner primero cotas de nivel. Entonces, bueno, voy a poner las cotas de nivel más importantes, que sería la profundidad máxima de la excavación, donde está la cota 0, el nivel de cadena superior y la altura máxima del proyecto. ¿Ya? Entonces, para eso, voy aquí a anotar, voy a cotas de elevación. Esta no hay que configurarla, solamente se acota, se pincha, automáticamente el Revit va a indicar la magnitud, ¿cierto?, de la profundidad o de la altura con el símbolo de cota de nivel. Entonces pincho aquí con cota de nivel. Cota de elevación, perdón. Cota de elevación. Entonces estoy poniendo las cotas. No se le configura nada eso. Nada, viene listo. Entonces puse la más profunda, la cota 0, la altura del piso, por decirlo así, y la altura del muro, y la cota más alta. Entonces esto no tiene desarrollo especial, solamente uno pincha lo que quiere acotar. ¿Me sale en cero? Cota de altura. Ah, porque estás poniendo la cota 0. Se pone una por una, una por una. ¿Cuál es la otra? ¿El sobrecimiento? ¿Sí? Claro. Cero. Y después. Bien, aquí también se podrían poner cotas lineales sin ningún problema, si es que se necesitan, con el mismo método que pusieron en la planta. Lo que aquí pretendo acotar también es la pendiente del techo, que aquí debería ser 30%, debería mostrarse en 30%. Entonces aquí nosotros vamos a tener que configurar la cota de pendiente, porque cuando uno la inserta, por ejemplo, la vamos a incorporar, pincho cota de pendiente, sobrepongo el mouse a lo que quiero acotar con pendiente. Bueno, tiene que tener pendiente para poder ser acotado con pendiente, pero me aparece con este concepto de como las cotas de talud. Entonces lo vamos a cambiar. Pincho editar tipo. Editar tipo con cotas de pendiente, y acá en el formato de unidad, formato de unidades, se pincha el ejemplo que aparece, que es un botón en realidad, y se elige la unidad que nosotros habíamos configurado para poder utilizar, acotar las pendientes, generar las pendientes, que era porcentaje. El símbolo de unidad es porcentaje, por ciento. Aceptar, y ahora sí se puede generar la cota con el símbolo correspondiente. Ahí. Se hace en doble clic. Estoy en la elevación, cota dependiente, en anotar, grupo anotar, cota dependiente, fui a editar tipo, y acá en formato de unidades, el botón que aparece aquí lo pincho y cambio el formato de la unidad a porcentaje con el símbolo por ciento. Bien, se acepta y sobrepongo el mouse. Cuando ya establezco la ubicación, hago un clic y después otro clic para determinar con respecto a la línea si va a ser arriba o abajo. En este caso, voy a ponerla acá al otro lado también.
Sí. ¿Los dos lados? Y los dos lados. Claro, la idea es que se sepa que los dos tienen 30%. De hecho, en la otra elevación, donde están las otras aguas, donde se pueden ver las inclinaciones, también habría que poner la cota. Vamos a ver. Bueno, aquí esta nos sirve, porque aquí va a dar un dato distinto. ¿Por qué? Porque este es el Lima Tesa. No está demostrando, no es la línea que nosotros generamos como inclinación de la pendiente del agua. Es una línea que se proyecta en dos planos en realidad. Entonces aquí no se puede poner porque no es correcto. Sería. No se pone. Acá tampoco. En este caso sería solamente en la elevación sur. ¿Solo en cuál? Elevación sur ¿Y en la este? y en la este. ¿Por qué no se coloca ahí? Porque, mira, si lo vemos en la planta del superior de la cadena, esta pendiente, es distinta a esta. Y esta es la que nosotros estamos viendo, por eso dice 21%, porque es distinto. La distancia es más larga la base, entonces es otro porcentaje. Bien, entonces, vienen las cotas, perdón, los cortes que diga, y nosotros hicimos los cortes para poder mostrar cosas interiores. Hay dos cosas que no se pueden acotar en las elevaciones, que sería el nivel de piso con respecto al cielo raso y la altura de las puertas. Bien, entonces, eso es con cota de elevación, igual como lo hicieron anteriormente. Y siempre se pone como referencia a la cota 0. Perdón. Bueno, aquí hay que fijarse, de hecho me pasó. Como hice el clic de muy lejos, estoy pinchando abajo de la cerámica. ¿Ya? Entonces voy a escapar y ahora sí me voy a fijar que tengo que pinchar arriba de la cerámica. Estoy en un corte. Corte 1, sección 1. Y ahora también lo mismo acá arriba, para no equivocarse conviene acercarse. Y aquí estamos indicando que la altura de piso es de 2.4 metros. La altura de la puerta. Si ahora la altura de la puerta. Bueno, se podría poner con una cota lineal, ¿ya? Pero como parte en la cota 0, voy a poner la cota de la puerta. Ahí está. Fíjense que está el marco, entonces, el cubrejunta que diga. Entonces, tienen que buscar el punto justo donde diga 2.3. Ahí. Porque hay muchos dispositivos y entonces hay que también acercarse. No, 2.3 cerrado. Recuerden que está el cubrejunta no es la puerta, no sé. Bien. Voy al otro corte. Bueno, las condiciones son las mismas, así que
pero igual se ponen los datos. Nosotros sabemos que son iguales, pero hay que indicar que el nivel de piso hasta el nivel de cielo es 2.4. Claro, los dos cortes, y que las puertas, su altura es 2.3. Sí. Bien, y con esto ya estaríamos listos para poder enviar la información al plano, armar los planos y imprimirlos. ¿Sí? La viñeta. La viñeta está en este proceso, lo vamos a hacer ahora, porque hay que crear el plano. Entonces ahí va a venir la viñeta. Vamos a usar una viñeta que viene por defecto. ¿Perdón? Claro, los dos cortes, todos los cortes tienen que llevar las cotas de nivel que pretenden mostrar, que son las cotas interiores. ¿Cuál? ¿Sección 1? Ahí acotamos el cielo, profe. Sí, siempre se acota el cielo terminado, cielo raso. Cielo raso. ¿Qué Claro. más? Las puertas, en el caso, que se vean puertas. Y el piso. Claro, se acota siempre como por referencia, la cota cero. Como para interpretar de dónde. ¿De dónde, es la claro, altura. de dónde De parte? parte de la altura. Exacto. Bien, ahora, La sección 1 y 2 son de lo mismo. los planos. Bien, por defecto no hay plano. Entonces, como si se dan cuenta, aquí está el parámetro planos, pero no tiene el más al lado para poder crear, ¿cierto?, estos planos. Y tampoco la idea es que nosotros los dibujemos. Se pueden dibujar, se pueden crear, pero vamos a usar los planos que vienen predeterminados en las familias del Revit, ¿ya? Así como cargamos algunos elementos para poder incorporarlo a nuestro proyecto, también vamos a cargar el plano, ¿ya? Entonces, para poder cargar el plano, hagan clic, botón derecho, sobre planos, seleccionen nuevo plano. Profe, y al otro alzado, ¿dónde cambia? ¿Le ponemos cote? Sí, todos los alzados deberían llevar sus cotas, la escala, los ejes. Bien, nuevo plano. Bien, aquí el Revit me va a mostrar uno por defecto, creo que muestra el A1 métrico, pero ese viene sin viñeta. Entonces vamos a cargar uno con el botón cargar. Vamos a volver atrás, igual como lo hicimos con los elementos anteriores. Vamos a ir a Spanish Int, y acá está la carpeta que contiene formatos normalizados con viñeta y se llama bloques de título. Bloques de título. Bien, vamos a usar el formato A2 métrico. Es un formato no tan grande y tampoco tan chico, mide 594 por 420 milímetros. ¿Ya? Quizás vamos a tener que hacer dos láminas, una que lleve la planta y otra que lleve los cortes y elevaciones. Entonces nos va a servir también para poder ver cómo crear más de una lámina y cómo imprimir más de una lámina. Entonces selecciono el A2 métrico, le digo abrir. Bien, ahí apareció incorporado en el listado de los nuevos planos. Le digo aceptar y aquí lo estoy viendo. Bueno, estas viñetas son editables, pero por el momento no nos vamos a meter en las viñetas. Las vamos a dejar como bien. Lo que uno puede hacer es quizá editar los textos, como uno edita, ¿cierto?, todos los elementos. Entonces aquí uno podría ingresar los datos del propietario y todo eso, ¿ya? Son editables.
Y también son modificables, pero no vamos a ver cómo se modifica, solamente explicar que se pueden editar los datos solamente haciéndole un clic y escribiendo. ¿Ya? Bien, ahora para poder traer la planta, bueno, aquí vamos a ver si es que alcanza la planta en este formato, no es probable que sí. No es complejo como en el AutoCAD, de hecho es bastante sencillo. Aquí en el navegador de proyectos, uno selecciona con el mouse la planta al primer piso y la arrastra al plano. Entonces, primer piso y lo dejo por ahí. Calza. ¿Viste el primer piso? Si no calza, pueden reducir, recuerden, antes, bueno, si no les calzó, por ejemplo, si le ocurrió algo así. Profe, yo abrí después del primer piso. No, tú tienes que estar en el plano. ¿Cómo volvo al plano? Haciendo doble clic en el plano que está en planos, en el navegador de proyectos, pincha el más Tienes que abrir la viñeta. y ahí debería aparecer el plano a 100 y algo. ¿Y ahora? Arrastra al primer piso. Sí. Bueno, aquí estoy haciendo una simulación. ¿Qué pasa si no me alcanza el formato? O sea, la planta alcanza, pero quizás yo la zona que configuré, el viewport, claro, es muy amplio. Entonces, lo que voy a hacer es borrar la planta. Hay que borrarla, no puedo volver a arrastrarla, no me va a dejar el Revit. Y lo que voy a hacer es ir al primer piso, voy a pinchar esta línea y voy a tratar de comprimirlo más. Y si se dieron cuenta, el título lo puso automáticamente y el título se basa en lo que diga aquí. Y en esa condición, lo ideal es que mejor diga planta primer piso. ¿Ya? Entonces lo voy a cambiar antes de llevarlo también. Voy a cambiar nombre y voy a anteponer, para que sea más formal, planta. Igual lo modifico acá, se modifica todo. ¿Sí? ¿Sí? Hay que decirle que sí cuando aparezca ese mensaje, sí. No hay que negar el mensaje, tienen que decirle que sí. Bien, voy a los planos ahora. Bueno, ya no tengo que hacer botón derecho y cargar nuevamente el plano, porque el plano ya está acá. Solamente está esperando que incorporemos los datos. Entonces le hago doble clic al plano, que en mi caso puso A102, la numeración. Se le puede cambiar el nombre, también, como todo. Le puedo poner planos de planta, por ejemplo. ¿Ya? Y arrastro la planta al primer piso. Bien, ahí la puedo encasillar, que el título quede adentro, que aparezca la escala, y así. Bien, los cortes todavía no le aparece letra, ni número, ni nada, porque todavía no pongo los cortes en un plano. Y ahora lo voy a hacer. Voy a volver a hacer clic, botón derecho, sobre planos, nuevo plano. Ya no lo tengo que cargar porque está ahí el A2. Le digo aceptar. Y aquí apareció otro plano más en la lista. Voy a arrastrar, por ejemplo, el corte, el 1, la sección 1. Bien, aquí se ve que el plano es muy chico para el corte, para el proyecto. Bien, aquí voy a poner los dos cortes. Bien, aquí una vez insertado también se pueden arreglar los viewports, pero cuesta un poco que se activen. De hecho, uno a veces hace doble clic y es como que se mete al espacio del dibujo. Entonces conviene mejor manejar acá, por ejemplo, aquí los ejes están muy proyectados hacia arriba, no es necesario. Entonces los voy a reducir. Y también voy a reducir el espacio que utiliza el corte. ¿Ahí? Los ejes también acá están innecesariamente muy proyectados. Sí. Profe, si yo ocultara, por ejemplo, la casilla del Human, ¿lo dejar en el plano? ¿Se puede? ¿Puedo? Sí, se puede también. Hoy también. Bien, ahí lo reduje. Con los títulos se pueden mover.
corte si tiene. ¿Cómo se ponía el pivot? ¿Para qué caso? La vista. Todos los dos no tienen. Pero el que se va al plano en la naranja. ¿Ese no es lo que hacer? ¿No hay que tirar a otro plano? Sí, pero para los cortes y para la elevación. O sea, faltarían otra lámina más. Para los cortes y la elevación. Bien, ahora este se llama sección 1. Si voy al plano de la planta, ahora los cortes tienen número, que es el corte 1, y está en el plano A103. Recuerden que se puede cambiar el nombre de los planos, y el número también. Y aquí el corte 2, que también está en el plano A103. Bien, genero ¿No son los dos en un plano o no? los dos cortes, claro. Los dos cortes en un plano. Nuevo plano. ¿Es el otro plano, bro? ¿Sí? ¿Cuánta Sería elevación. ¿Se eliminan los niveles, cierto, profe? No eliminar, hablemos de ocultar. Ah, ya. Y el corte igual. ¿Sí? Bien, si la numeración no me acomoda, la numeración que genera automáticamente el Revit, por ejemplo, el primer plano, a mí me lo enumeró como A102 y no le puso nombre, dice sin nombre, de hecho. Entonces, voy a hacer botón derecho sobre él. Voy a seleccionar cambiar nombre. Botón derecho, cambiar nombre. Y voy a hacer que este sea el plano 1. Y esto sería planta. Entonces, así lo podría identificar más rápido en el listado de planos. Porque como le pone un número genérico y un nombre genérico, ahí los puedo ir ordenando. Después el otro va a ser el plano 2, sería cortes. Después sería ¿El número? el plano 3, claro. ¿Se le elimina el número? ¿No? Se le pone un número, o sea, cambias el número por una numeración quizá un poco más manejable. A102, A103. Claro, por ejemplo, yo le puse esos nombres. Planta. 1, planta. 2, cortes. 3, perdón, elevación. No era planta. El 3, elevación. Ahí sí. En el 3, Dios, para la elevación. ¿Cuál es la alzada? Pero en el puse cuadro elevaciones. ¿Cuántas elevaciones? Van a caer dos nuevos. Pero ya se entiende el proceso, o sea, es reducir el tamaño de la ventana y arrastrar, en este caso, la elevación, el corte o la planta. Entonces, bueno, al ponerle nombre así, automáticamente en la viñeta, déjenme acá.
Bien, ahí en la viñeta puso el nombre del plano y el número del plano. Y la escala también aparece. Bien, vamos a imprimir el plano de planta. No pongan dos elevaciones, claro, el formato es muy chico. ¿Dos elevaciones? Dos elevaciones. Ya. Bien, para poder plotear, imprimir el proyecto, bien, voy a ir al símbolo de Revit en la parte superior izquierda. Ahí sí. Imprimir. ¿Sí? ¿A dónde eso? Símbolo de Revit. ¿Ya? Imprimir. ¿Cuál? Bien, la impresora. ¿Ya? Creo que ustedes no tienen ninguna impresora PDF dentro de lo que los software que pueden crear archivos PDF. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál está? Dice. No, ese no funciona. No funciona. Creo que no funciona. Está instalado, pero no funciona. No, no funciona. Mejor usemos uno genérico de Windows, que es el XPS. No tiene la misma calidad que los PDF, pero para un plano está bien. Bien, Microsoft XPS Document Writer. Y para poder imprimir, lo primero que hay que hacer es asignar un nombre al plano. Entonces, el Revit va a imprimir lo que esté viendo. Por eso la opción que viene por defecto debería ser ventana actual, como se muestra acá. Ventana actual. Entonces, voy a examinar. Bien, estos son la planta. Mire, estoy dando un nombre al archivo, porque recuerden, estamos imprimiendo, pero estamos imprimiendo en forma virtual. Si tuviéramos un plotter, no tendríamos que hacer esto. Le puse planta borrar, porque yo tengo una cantidad de cosas así que, para acordarme después que lo tengo que borrar. Bien, que no es nada importante. Guardar. Guardar. Y aceptar. Listo. ¿Y listo? Sí, donde lo direccionaron debería estar. Tenía que haberse fijado. Pero lo más probable es que quede un documento. Qué bonito. Anda guardando. ¿Dónde más había que tirar cosas, profe, aparte de la planta del primer piso? La planta del primer piso. En la sección 1 y 2 hicimos Las cotas de nivel. Y después la planta del primer piso hicimos esto lo otro. Y en la este, norte y oeste. Nada más. Nada más. Nada más. Claro. Nada más que eso. Profe, me dijo
¿Cómo se Bien, de hecho, después de la primera prueba tenemos que ver cómo edificar verticalmente más pisos. Bien, ahí quedó. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que es un formato básico, como son planos, no hay calidad fotográfica ni nada, sirve. Y ahí todos tienen la posibilidad de ver XPS. Todos los que tengan Windows tienen la posibilidad de ver los archivos XPS. No son pesados, no pesan mucho. Entonces, una buena alternativa para poder manejar también archivos de este tipo. Si quiero imprimir los otros formatos, tengo que ir a él, estar ahí viéndolo, ¿ya? Estar en vista. Voy nuevamente al símbolo de Revit, imprimir, XPS, examinar. Entonces estos serían los cortes. Hay que estar viendo el... Sí, hay que estar viéndolo, porque la opción es ventana actual. Entonces, aquí está el otro plano de los cortes. Bien, y nosotros en algún momento, o yo le indiqué que desactivaran, ¿cierto?, los espesores de línea, y también le expliqué que el Revit los desactiva solamente para el modo de usuario, pero cuando uno ya imprime los planos se vuelven a activar. Ahí se puede ver que, bueno, ahí no me da más zoom pero ahí sí. Ahí se vuelven a activar los espesores de línea, o sea, la impresión, ¿ya? Porque cuando uno está dibujando, creando o proyectando, molestan los espesores de línea. Bien, me faltaría imprimir el último. Entonces voy al símbolo, perdón, primero voy al plano, ¿cierto? Que esa es la condición, estar viendo el plano. Después voy al símbolo de Revit, imprimir, examinar. Le asigno un nombre, aceptar. Bien, lo voy a ver. Ahí está. Y ahí estaría la elevación. Bien. El archivo debe estar pesando bastante. Ese es uno de los problemas que tiene el Revit, el archivo propio de Revit. Entonces, este paso también es importante ya cuando empezamos a llegar a este nivel de desarrollo, de tener muchos elementos, porque estos elementos no son líneas, son elementos 3D que tienen información. Entonces, para poder bajarle el peso al archivo y poder manipularlo, quizá enviarlo por correo, en gestionar, eso sí que cuando uno hace esto, todos los elementos de biblioteca que se cargaron y no se usaron, se van a eliminar de familia. Es como cuando uno aplica en el AutoCAD el purge, el comando purge. Borra todas las layers, todas las configuraciones de línea, todos los bloques que estaban asociados. Solamente deja todo lo que está en uso. Y aquí va a ocurrir lo mismo. Entonces, si cargamos, por ejemplo, no sé, un mobiliario, por lo general cuando uno carga un elemento familia, por ejemplo un mueble, el Revit carga varios, de varias opciones. Un mueble más chico, más grande, ya sé. Pero ahora cuando hagamos esta operación, todos los muebles que no están insertados se van a eliminar, ¿ya? Entonces hay que estar bien seguro que uno ya no necesita nada más para hacer lo que vamos a hacer ahora. Entonces, en gestionar está el botón de limpiar elementos no utilizados. falta acotar así de una cota debajo de la pared? No, porque la cota está. Me imagino que ya hay una cota. Sí. No se va a ir. O sea, los elementos que están utilizados no se van a borrar. Solo los elementos que no están utilizados, no están insertados en el proyecto, que se fueron cargados, por ejemplo, como familia, pero no fueron utilizados. Los mismos planos que no... Claro, por ejemplo, si yo hago un plano, cargué un plano en formato A0, no lo usé, se va. ¿Ya? Entonces, pincho, limpiar elementos no utilizados. Bueno, aquí uno podría discriminar que sí y que no, o filtrar, por decirlo así. Pero aquí me dice el Revit que hay 394 elementos, y eso es mucho peso porque los elementos en 3D son pesados. Entonces le digo aceptar nomás. ¿A dónde era eso?
y lo voy a hacer otra vez. Ahora me dice que quedan 43. Hecho otra vez. Hasta llegar a 0. Lo eliminé todo. Eliminé todo. Sí, hay que hacerlo varias. De hecho, el push del AutoCAD hay que hacer lo mismo. Hay que hacer como varias veces push. Entonces ya el peso del archivo es lo justo y necesario. Pero recuerden, si necesito, por ejemplo, un inodoro distinto, voy a tener que ir a cargar familia y volver a insertarlo. ¿Ya? Es gestionar, limpiar elementos no utilizados. ¿Y eso para que pese menos nomás? Claro, porque es muy pesado. O sea, se dan cuenta que va a pesar 15 megas un archivo que es una planta, una casa y nada más. Netamente pesa tanto porque tiene muchos elementos cargados que no se están usando. Entonces hay que estar haciendo aceptar, aceptar, aceptar. ¿Hasta que llegue a 0? Hasta que llegue a 0. Entonces reitero, esto hay que hacerlo ya cuando uno considera que no necesita más elementos. Bien, ya estaría.